Paco Roca en Expo Comic. Muchísimas gracias por concedernos este tiempo. Encantado. Es un auténtico placer tenerte aquí. Sí. Y vamos en el tiempo que tenemos, a hacer un repaso por tus proyectos, por tu obra, por tu vida. Muy y que bien. nos cuentes qué es lo que realmente nos interesa. Entonces, primera pregunta obligada, que estarás ya harto de responder. Sí. ¿Cómo te inicias en el mundo del cómic? Pues la verdad es que siempre me gustó, desde crío me gustaba dibujar y me gustaba contar historias. Entonces, para unir las dos cosas, el cómic es lo más, digamos que lo más sencillo que puedes hacer, porque a mí me gustaba la animación, pero la animación era complicado, ¿no? Si no tienes medios, pero el cómic era la forma natural a la que llegar si te gusta dibujar y contar historias. Pero es cierto que, bueno, que es difícil empezar. Entonces, durante mucho tiempo lo que hice fue dedicarme a la ilustración y al diseño gráfico. Trabajé como cerca de 20 años en publicidad y dejé un poco abandonado el tema del cómic, pero empecé publicando en el Kiss Comics, que bueno, era una manera de poder empezar, ¿no? No te comprometía mucho porque eran, pues, bueno, de vez en cuando hacías algo, y para mí me sirvió pues para empezar a conocer el mundo editorial y empezar a ser profesional. Genial. ¿Pesa más entonces la necesidad o la afición de dibujar o la necesidad de contar historias? La de contar historias. De hecho, me cuesta mucho dibujar historias de otras personas, no porque piense que mis historias son mejores, sino porque me parece que lo que necesito es contar, ¿no? Tienes ideas que piensas que se podían contar por medio del cómic, ¿no? Entonces siempre prevalece, incluso cuando soy yo mi guionista y mi dibujante, prevalece mi parte como guionista más que la de dibujante. Me gusta dibujar, pero me gusta dibujar mis historias. Siguiendo con eso, has recibido premios que relatan muy bien lo que es tu temática habitual, como el premio al mejor guión realista que recibiste por El Faro. ¿Qué te lleva a centrarte en estos temas tan terrenales, que no son los más habituales por todo el cine cómic de Occidente? Yeah. ¿Es lo que respondías antes de contar lo que realmente conoces bien? Bueno, yo creo que también empecé haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Como decía, pues empecé haciendo pornografía, después hacía ciencia ficción, y quizás el juego Lubre, que sería pues lo primero que hice propio, es medio terror, medio histórico, ¿no? Y después hice una historia de aventuras. Pero sí que es verdad que tú vas cambiando también con el tiempo, y el medio también iba cambiando con el tiempo. Al principio, cuando empecé, pensaba que no se podía contar otro tipo de historias más que las que se habían contado hasta ese momento, ¿no? Que eran ciencia ficción, terror y este tipo de cosas, ¿no? Y poco a poco te vas interesando por otros temas, ves que otros medios lo hacen y piensas, ¿por qué no tocarlos en el mundo del cómic? Pero yo creo que es una evolución personal, y ha sido también una evolución del medio, que las editoriales empiezan a permitir hacer otro tipo de historias que antes eran muy complicadas. ¿Consideras que hay quizá algún tipo de influencia del manga en tu obra, por aquello de que es quizá uno de los géneros del cómic donde más se tratan temas costumbristas? Tenemos a Taniguchi, a Tezuka, que han tratado siempre temas mucho más terrenales de lo que estamos acostumbrados en el cómic americano. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que una de las grandes influencias para mí, yo creo que también para la novela gráfica, ¿no? Es el cómic occidental no tenía, como tú dices, si echabas para atrás no había muchos referentes sobre temas costumbristas y sobre la vida cotidiana, incluso sobre el ritmo, ¿no? Que es muy difícil encontrar en el cómic occidental hasta cierto momento, que los autores dediquen tiempo a cosas como, no sé, como peinar a alguien, como ponerse una taza de café, como el movimiento del viento en los árboles. Digamos que eso no existía en el cómic occidental, ni tampoco yo creo que en el cine, ¿no? Que es como que todo va en una dirección y todo va en función de contar una historia y no detenerte en los detalles. Pero yo creo que sí que es verdad que el ritmo, a mí me encanta Taniguchi, por ejemplo, me encanta también la animación japonesa, ¿no? de los estudios Ghibli, me gusta Tezuka, me gusta muchos autores japoneses que tienen temas costumbristas y además pueden detenerse en los detalles, que en el fondo aportan mucho a los personajes y al ritmo de la historia. Yo creo que además somos todos muy fans de Ghibli, de Miyazaki. Sí. Arrugas, la versión animada, luego hablaremos de esa obra, la distribuyó Ghibli en Japón. Sí. ¿Puso algún tipo de triunfo personal, aunque sea...? Bueno, lo que decíamos antes, para mí cuando hice Arrugas, porque quizás, pues bueno, el Faro también un poco, ¿no? Para el Faro yo creo que
una de mis influencias era joder, ¿cómo se llama el escritor? El del rumor del oleaje, joder, japonés, típico escritor. Bueno, lo dejamos. Sí. Luego ponemos un cartelito Sí. con el nombre. Sí. Bueno, para eso, para el faro, ¿no? Para Arrugas, una de mis influencias fue Taniguchi, ¿no? Y también Miyazaki. Muchas veces, claro, no tenías muchos referentes, como decíamos antes, ¿no? Para cómo contar una historia así. Yo tenía en mente a esos dos autores para hacer el cómic de Arrugas. Y cuando empezamos con el tema de la adaptación al cine, yo no conocía de nada a Ignacio Ferreras, que es el director de la película. Él venía de haber trabajado pues, en grandes producciones de animación europeas, que había estado con Chomet, que a mí me encanta Chomet, pero es otra cosa. Y cuando estábamos hablando de sus influencias, enseguida coincidimos con Ghibli. Él es muy fan del anime y sobre todo de Takahata. Para él Takahata es Dios. Y entonces de repente encajamos muy bien porque a los dos nos gustaba el anime japonés, ¿no? Y los estudios Ghibli, ¿no? A mí Miyazaki, a él Takahata, pero a los dos pensábamos que por ahí era el tono con el que había que contar Arrugas. Entonces por eso la verdad es que cuando al final se cerró en cierta manera el círculo fue como genial, ¿no? Cuando Arrugas se publicó en Japón le dieron un premio y me llevaron allí y me dijeron que a quién quería conocer. Entonces les dije que quería conocer a Taniguchi. Entonces me prepararon un encuentro con Taniguchi, ¿no? Y estuvimos hablando y para mí en cierta manera se cerró el círculo, ¿no? Y cuando él estrenó la película en Japón pudo estar con Takahata, ¿no? Con lo cual a los dos en cierta manera se nos cerró el círculo de nuestras influencias. Y de hecho Taniguchi escribió un prólogo sobre Arrugas para la edición francesa. Y en la edición completa que se publicó aquí en España sí, también lleva un montón de material extra en la contraportada, si no recuerdo mal, hay una reseña de Taniguchi. Yo quería preguntar una cosita que no está ahí, pero hablabas antes que era la importancia, ¿no?, de contar una historia. Sí. ¿Hay diferencia o te permite profundizar más en la historia el hecho de trabajar en la animación en vez de en el cómic, por ejemplo? Al contrario, creo yo. No, me parece que por lo menos la experiencia que he tenido hasta ahora, me parece que puedes desarrollar mucho más las historias, eres mucho más libre para hacerlo en el cómic que en el cine, ¿no? Y Arrugas incluso fue como un caso muy extraño dentro del mundo del cine, porque el productor nos dio total libertad, y en especial a Ignacio. Entonces nos pudimos encerrar, y sobre todo él, para hacer la película como él quería. Pero el lenguaje del cine es muy diferente. Tuvimos que eliminar personajes, tuvimos que simplificar algunas de las tramas, y eso que Arrugas es una historia corta, que no era demasiado, no son los surcos del azar ni es nada de esto, que ya es otro mundo, ¿no? Pero te das cuenta de las limitaciones, las diferencias que hay y lo que tienes que simplificar, ¿no? Ganas en algunas cosas, ganas yo creo que en contundencia, en el mensaje, en lo redundante, es decir, que tienes la música, tienes los actores y puede ser mucho más redundante y, como digo, más efectivo a la hora de dar ese mensaje, pero tienes que simplificar por lo que es el lenguaje muchísimo más, ¿no? En el cómic es igual que un libro, es una lectura diferente, ¿no? Si tú te pierdes en un momento de este personaje, ¿quién era? Vuelves para atrás, buscas quién es, vuelves a pillar el hilo, o no hay ningún miedo en soltar una parrafada enorme, porque tu público, y además yendo a un público adulto, sabes que lo va a aguantar perfectamente. Puedes tener una página entera de texto, puedes hacer cosas que el cine no te las permite, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es otro mundo, pero me parece que tienes mucha más posibilidad de desarrollar una historia y mucha más libertad para hacerlo en el cómic que en el cine. Por el azar... Y dado que Arrugas supone el éxito que supuso, sí. ¿Cómo cambia tu forma de hacer cómics de antes de Arrugas a después de Arrugas? Pues también cambió mucho. Yo aprendí mucho con Arrugas. Por ejemplo, hay un detalle que es una tontería, pero yo creo que demuestra lo que es el ombliguismo del mundo de los tebeos, ¿no? Hay una viñeta en Arrugas que es cuando Emilio llega a la residencia, entonces va con una maleta. Entonces llega, deja la maleta en el suelo y está hablando con unos y con otros. Hasta que no vi la película y no vi el story que estaba haciendo
Ignacio no me di cuenta de cómo había dibujado yo esa maleta. Él dibujó una maleta, pues la típica maleta que cualquiera puede llevar ahora, de brazo extensible, con ruedas, y había dibujado una maleta de Mortadelo y Filemón de las que ya nadie usa. Entonces los dibujantes de TVO acabamos siendo un poco, no ombliguistas, pero viviendo dentro de un mundo que a veces no es el real. Sin embargo, el cine, por la colaboración de mucha gente y porque muchos de ellos trabajan con imagen real, ven el mundo, ¿no? Y nosotros a veces tenemos el riesgo para todo, ¿no? Para las posiciones, para los objetos que dibujamos, para cómo narrar, muy de autorreferenciarnos, ¿no? De reciclar lo ya hecho, en lugar de levantar la cabeza del papel y mirar la realidad, ¿no? Y en ese sentido, haber trabajado en Arrugas me hizo ver las cosas de otra manera. ¿Te fijas mucho más en ese tipo de detalles ahora? Y miro más la realidad, ¿no? E intento que mis referencias no sean lo ya hecho en el mundo del cómic, ¿no? Sino decir, espera, salgo de aquí y miro cómo es la realidad, cómo se comportan, cómo son las cosas, ¿no? A mí me sirvió un poco para ver el cómic desde otra perspectiva. Claro, porque el cómic es un mundo que durante muchísimos años ha sido muy suyo, en el sentido Sí. de que ahora en estos últimos años pues parece que hay un binomio cómic-cine, etcétera, etcétera, pero me imagino que siempre ha habido una retroalimentación de influencias entre Claro. unos y otros. También porque los temas que se trataban más o menos, pero siempre eran los mismos, es decir, que si tú quieres hacer, yo que sé, un western, pues te coges Teniente Blueberry, por ejemplo, y ves cómo lo ha resuelto Moebius, ¿no? Hostia, pues esto es genial, mira cómo ha dibujado tal cosa, y eso está muy bien, pero a veces es un error, porque acabas como yendo siempre a lo ya hecho, ¿no? En lugar de decir, pues espera, voy a ver cómo es una fotografía de la época, o voy a ver cómo lo retrata una novela, pues cómo Meridiano de Sangre trata pues tal tema, ¿no? Entonces cambiar un poco ese tipo de cosas. Y también en muchos sentidos el lenguaje corporal, que a veces a mí es algo de lo que me saca un poco de ciertas historias, ¿no? Que dices, estás hablando de una historia realista, estás haciendo pues una historia pues supuestamente seria y demás, sin embargo estás haciendo unas poses que son casi que de Mortadelo y Filemón, con cosas icónicas, cuando realmente nadie hace esa postura cuando le ocurre tal cosa, ¿no? Por ejemplo, eso para mí fue importante en Los Surcos del Azar, ¿no? El intentar acercarme al tema bélico más desde el documental que desde el hazañas bélicas o las películas de guerra, ¿no? El intentar ir, pues bueno, cómo es realmente cuando a alguien le pegan un tiro, cómo es. No es como se dibuja, no es como la vemos en el cine. Pues vas a un documental y ahí estás viendo realmente cómo son esas cosas, ¿no? Entonces el ir a otro lado en lugar de quedarte en tus propias referencias. Al final te documentas con un montón de cosas que son externas Sí. al cómic, para preparar. Incluso intentas huir de ellas y replantearte todas las herramientas o parte de las herramientas, que unas te sirven y otras no, desde el mundo del cómic, ¿no? El mundo del cómic, como decíamos, casi siempre se ha ido construyendo su lenguaje y demás para contar unas ciertas historias, ¿no? Que hablamos antes también del manga. Entonces cuando te sales de eso, pues igual te puede venir muy bien, pues como el caso de Chris Ware, ¿no? De decir, bueno, pues igual para lo que quiero contar me sirve muy bien pues el cómic y la ilustración de principios del siglo, ¿no? Pero no me sirve, por ejemplo, Milton Caniff. Entonces, en lugar de coger la evolución, vuelves para atrás, ¿no? Y coges lo que te interesa, ¿no? No quiere decir que toda la parte de la historia que se ha cimentado para contar aventuras o contar género no haya nada que te sirva, pero sí que plantearte lo que te viene bien y lo que no te puede venir bien. Imagino que en el fondo es un ejercicio de extrañamiento, ¿no? Sí. Estás en el mundo del cómic, muy dentro del mundo del cómic, pero pues voy a intentar mirarlo con otras gafas Claro. para ver de qué forma puedo cambiarlo. Sí, yo creo que en todo en general a un escritor le pasará lo mismo y a un cineasta igual, ¿no? Que tienes que replantearte todas las cosas, ¿no? Lo de que, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué se ha hecho siempre? Ya, pero ¿por qué se ha hecho siempre? ¿Qué me aporta a mí el que haya que hacer plano contra plano para una conversación? ¿Qué me aporta? ¿Hay otra forma de hacerlo? Entonces yo creo que siempre es necesario, ¿no? El replantearte todos los temas, ¿no? Para poder encontrar tu propia forma, o por lo menos la forma que requiere la historia que quieres contar. Salirse de lo que se llama siempre los gustos parlantes.
Sí, a veces te puede servir, claro. Y sobre todo también porque bueno, en el cómic también ha cambiado nuestro público, ¿no? Yo entiendo que, pues que quien hace, no todos los lectores de superhéroes, pero muchos lectores de superhéroes pueden ser chavales jóvenes, pueden ser un tipo de público que está acostumbrado a otro tipo de estímulos. Pero si tú haces una historia para un público diferente, quizás pues, o más adulto, con otro tipo de cultura visual, no tienes por qué temer hacer otras cosas, ¿no? Piensas que si lo que le estás contando es interesante, no tienes por qué estar cambiando continuamente de punto de vista, no tienes por qué estar haciendo primer plano, un plano medio, un plano tal, una splash page, ese tipo de cosas igual no te aportan nada, ¿no? Tú puedes ir a un lector que antes, el día anterior se ha estado leyendo una novela y ese día se va a leer tu historia, ¿no? Con lo cual no hace falta que le estés dando bofetones visuales continuamente, ¿no? Si aguanta pues 300 páginas solamente de texto, ¿por qué no va a aguantar 5 viñetas que están sobrecargadas de texto? O sea, que es importante saber también hacia quién te diriges. Por enlazar y seguir un poco el tema cine, estás en pleno proceso de la adaptación de Memorias de un hombre en pijama al... Bueno, me lo he dejado. Sí. Se ha caído el... No, el proyecto sigue, pero sin mí. Sin ti, porque estabas Sí. al principio como director. Sí, estaba como guionista, me mantengo, esa partida está acabada y sigo ahí, pero como director abandoné porque me parece que no me compensa, ¿no? El decir que necesitas mucho tiempo, ¿no? para dedicarle al mundo del cine, y me parece que es mucho más gratificante el mundo de los cómics, en el sentido de que en el cómic solamente me peleo contra mí mismo y contra mis limitaciones como autor. Sin embargo, en el cine es eso mismo, más aparte intentar convencer a todo un equipo de que tus ideas son las buenas, ¿no? O de que ya no son las buenas, sino que tienes que ser coherente con todo lo demás, que no vale la opinión de cualquiera, ¿no? Y en el cine, no en todos los proyectos, porque Arrugas fue diferente, pero en el cine corres el riesgo de que hasta el último miembro del equipo tiene la misma voz y la misma opinión que tienes tú, ¿no? Y eso es... Al final no es que sea malo, es que hace que una película sea incoherente. Entonces no tengo ninguna necesidad en eso, ¿no? Y por no hablar también de los egos de los miembros del equipo, ¿no? Y que al final, pues bueno, te ves cuando un director, como era mi caso, que no tiene suficiente personalidad y no le gusta pelearse por las cosas, te das cuenta de que es un barco a la deriva, ¿no? En la que cada uno dice, ahora vamos por aquí, y ahora por allá, y ahora por allí, ¿no? Que en sí, ninguna de esas direcciones es mala, pero no es coherente. Es una contradicción, ¿no? El hombre en pijama que trabaja en su casa, Sí. yo me lo guiso, yo me lo como, con de repente un proyecto en el que tienes que trabajar con tantísima gente, con tantísimos roles. Pero eso no es malo en sí. Pero, por ejemplo, en Arrugas tuvimos un productor que estuvo muy bien porque marcó el papel de cada uno, ¿no? Le dijo al director que tenía que ser totalmente fiel al cómic, le parecía que el cómic estaba bien, que me respetase mi trabajo, que yo le ayudase, pero marcó muy bien el territorio del director. Y dijo que la película era una dictadura del director. Entonces la última decisión de todo era del director. Entonces, una vez cada uno está en su papel, es todo muy, muy cómodo, ¿no? Y aprendes muchísimo del trabajo en equipo. Y por ejemplo, si ahora tuviese que hacer de nuevo Arrugas, usaría mucho del material que se hizo en la película, ¿no? De lo que todo el mundo aportó, porque todo fue la dirección que marcó el director. Pero cuando no es así, pues como digo, es un caos, ¿no? Y más que aportarte, te va perdiendo, ¿no? Entonces, en Arrugas aprendí a trabajar en equipo, ¿no? Y en esto he aprendido que si no tienes una gran personalidad y marcas muy bien tu territorio, es imposible hacer una película. Siguiendo con Arrugas y volviendo un poco al tema cómic, que estamos viendo aquí al cine, ¿qué supuso el Premio Nacional? ¿Hay un Paco Roca antes y después de Arrugas, antes y después del Premio Nacional? Sí, bueno, en cierta manera te cambia la vida como autor, ¿no? Por lo menos a mí en su momento me la cambió porque yo creo que lo más frustrante de todo lo que nos dedicamos a
bueno, a los cómics, a la literatura, al cine, a cualquier cosa de estas, es la gran oferta que hay. O sea, cuando vas a una librería y ves la cantidad de libros que hay, de cómics, de películas, destacar entre ese mogollón de cosas es frustrante, ¿no? Y sobre todo cuando has estado trabajando 2 años o el tiempo que sea, lo haces y pasa totalmente desapercibido. Para mí el Premio Nacional supuso que tanto lo que Arrugas como lo que había hecho antes, como lo que he hecho después, siempre ha tenido como un foco mediático encima y siempre partes de una línea de salida muy por delante del resto de autores, que no es que lo tuyo esté mejor o peor, pero simplemente tienes ese interés a priori del público y de los medios que hace que puedas destacar, ¿no? Que tu trabajo al final pueda llegar más a la gente, ¿no? A ser más visible que la de otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí ha cambiado muchísimo. También es verdad que te hace ser más exigente con tu trabajo, ¿no? Y a veces te apetecería hacer ciertas cosas, como bueno, me encanta la aventura, me encanta pues, seguir haciendo cosas como las que hice en su momento, pero piensas que quizás ahora no, pues bueno, sería igual un error o no sería el camino que deberías de tomar, ¿no? Entonces es verdad que te hace como más responsable con lo que has conseguido. De hecho, otra de las obras también muy aclamadas de las que hiciste es El invierno del dibujante, Sí. en la que cuentas un poco también, se cuenta la historia de pues, cómo vivían los dibujantes de la época, del 57-58. ¿Cómo ha cambiado la vida desde entonces, tú que has trabajado, estás profundizando en el tema, Sí. de cómo vivían antes, que no tenían ni siquiera derechos de sus personajes, que vivían, eran casi como tú decías, obreros, ¿no? De la viñeta, Sí. que tenían que cobrar por cada viñeta, casi por cada página, Sí. del antes y del ahora, que había el dibujante? Hombre, en ciertas cosas no ha cambiado mucho, ¿no? Porque si sigues viendo contratos con grandes editoriales, sobre todo con editoriales francesas, o el tema de los superhéroes y demás, sigues viendo que el tema de derechos de autor tampoco es que haya de cierta forma mejorado, pero sigue siendo como bastante abusivo siempre con respecto a los autores. Pero yo creo que la gran diferencia entre los autores de Bruguera de aquella época y quizás los de ahora es la ambición del medio. Es decir, cuando aquellos dibujantes hacían pues, Zipizape o hacían Mortadelo o este tipo de cosas, nunca pensaron que el cómic podía ser algo más que eso, ¿no? Algo más que un cómic infantil o como mucho para adolescentes, con humor, con entregas, con un tipo de dibujo y una temática muy limitada, ¿no? Jamás pensaron que podía ser otra cosa. Entonces yo creo que lo que se va consiguiendo poco a poco, yo creo que continuamente, volvemos un poco a lo de antes, continuamente el medio y los autores luchamos contra unas barreras invisibles que nos marcamos de que el cómic tiene que ser esto, ¿no? De que no puede ser otra cosa. Y poco a poco, sin darnos cuenta, lo vamos rompiendo, ¿no? Pues en los 80 pues hubo también un cambio, ¿no? De decir, bueno, pues el cómic de autor, ¿no? El cómic puede gráficamente ser de otra forma, puede contar otras historias, pero seguía siendo dentro de una industria, dentro de un formato, que eso en el fondo también limitaba lo que se podía contar y con un tratamiento gráfico muy determinado, ¿no? Y Persepolis hubiese sido imposible de publicar en los 80, ¿no? O no hubiese tenido ninguna repercusión, ¿no? Y poco a poco los autores y el medio vamos rompiendo un techo de cristal que nos limita, ¿no? Y que no sabes que está ahí hasta que alguien no lo rompe y de repente ves que, joder, pues mira, esto también se podía hacer, ¿no? Entonces yo creo que la gran diferencia es eso, ¿no? Lo que era ese techo de cristal en los 50 y de lo que es ahora, ¿no? Y posiblemente dentro de 15 años diremos, joder, qué limitados estaban en el 2020, ¿no? Que pensaban que el cómic solamente podía ser esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo con lo que vamos luchando, ¿no? Y acaba limitando tu ambición, porque piensas que no se puede hacer otra cosa. Otra de las cosas de las que hablas en la historia es justo eso, ¿no? Cómo intentan esos 5 valientes romper un poco lo establecido, salirse Sí. de la norma, rebelarse contra lo que existía entonces. Sí. A mí me habría encantado, de verdad, que les hubiera salido bien la jugada. Sí. Habría acabado con una historia fantástica, ¿no? Yo creo que hubiese cambiado mucho el presente en el cómic si aquellos autores... Pero claro, es verdad que peleaban contra muchas cosas, no peleaban únicamente contra Bruguera, sino que peleaban contra una dictadura. Pero sí que antes de la ley de censura, de finales de los 50, el cómic era un cómic costumbrista, en el que hacían
todos estos dibujantes, ¿no? Fue pues, precisamente a partir de la censura y de Mortadelo y Filemón y de otros autores cuando el cómic se va por otro lado, ¿no? Por la parodia pues, bueno, del género, ¿no? Del género de detectives o del género de lo que sea, ¿no? Pero hasta ese momento es un buen reflejo de la sociedad del momento, ¿no? De las historias de una pareja que busca piso, de una portera, de una solterona, de ese tipo de cosas. Era cómic costumbrista, ¿no? Y el camino que estos autores llevaban era ese, ¿no? El de seguir haciendo cómic costumbrista y además llevarlo un poco más allá y que fuese más adulto, ¿no? O sea, en cierta forma hubiesen hecho los cimientos de lo que hubiese sido el cómic social o la novela gráfica o el cómic costumbrista, ¿no? Quién sabe que igual nos hubiésemos adelantado a Francia o a estas cosas, ¿no? Y en los 60 podíamos haber tenido otro tipo de cómic, pero claro, no luchaban únicamente contra sus limitaciones como autor, contra el mercado, sino que estaban dentro de una dictadura, ¿no? Y eso los eliminó totalmente. Parece que en el cómic siempre ha habido una serie de géneros que hasta hace no mucho eran exclusivos del cómic. Sí. En otros ámbitos como el cine o novelas y tal había otros, ¿no? Por ejemplo, sí. En el cómic el género superheroico es desde clásico hasta actual, sí. Y ahora parece que está en el cine también, pero no nos encontramos a menudo con novelas superheroicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, parece que hay unos que son exclusivas de un campo sí. al otro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el tema de los superhéroes es algo como muy exclusivo muy exclusivo también entre comillas, porque digamos que el pulp, o sea, que los superhéroes también nacen en un ambiente del pulp, ¿no? De personajes de pues, la sombra y cosas así que estaban ya en la novela, pero sí que es cierto que cuajan visualmente perfectamente en el cómic, ¿no? Y se convierten en el medio, o sea, que nacen para eso, ¿no? Con una estética, con una forma de narrar que se convierte en la esencia, ¿no? O sea, que únicamente funcionan en el cómic, ¿no? Y ahora es cuando la cosa se cambia, porque ahora el cine, con los efectos especiales y demás, de repente se convierte en que parece que el superhéroe, su medio es el cine, ¿no? O sea, que en eso ha cambiado, ¿no? De ser un coto único de los superhéroes, que era en el papel, algo que únicamente se podía hacer en papel y que era en cómic, ¿no? Y que era su formato exclusivo. Ahora eso ha cambiado, ¿no? Y ahora casi que los superhéroes son del cine, ¿no? Más que de los tebeos, ¿no? Podría pasar al revés, podría pasar, por ejemplo, que alguien como Benito Pérez Galdós, sí. Si viviera ahora, pudiera hacer cómics como los tuyos. ¿Tú crees que se lanzaría algo así? Puede ser, yo creo que cada vez hay más autores literarios que son amantes de los tebeos y que les encantaría hacer cómic, ¿no? Un poco por lo que decía antes, porque por un lado la forma de lectura es mucho más parecida, la de una novela, a la de una novela gráfica, a la de un cómic, que a la del cine. Y por otro lado, que en el cine tú necesitas siempre convencer a un montón de gente para que te dé dinero. Y normalmente nunca te dan dinero a cambio de nada. Entonces, tienes una gran libertad en el mundo del cómic, ¿no? Con lo cual yo creo que muchísimos de estos autores, sin duda, hubiesen querido ser adaptados al cómic o haber participado en algún cómic, ¿no? Porque además yo creo que es uno de los medios que más está explorando, ¿no? Como es también un medio tan híbrido y que es difícil marcarle unas fronteras, cada vez se crean cosas nuevas, ¿no? Y cosas que es otra de las partes que creo que hemos conseguido, ¿no? Y es alejarnos un poco de la influencia del cine, que tanto tiempo ha tenido el mundo del cómic, ¿no? A querer narrar siempre como lo que decía Bill Eisner, ¿no? Que para mí Bill Eisner es Dios, pero cuando dice, por ejemplo, que el cómic es el hermano pobre del cine, me parece que es como volvemos un poco a lo de antes, ¿no? A ese techo de cristal, ¿no? Que no te das cuenta que te aprisiona, ¿no? Y yo creo que de un tiempo a esta parte se están creando nuevas influencias que son mucho más literarias que cinematográficas, ¿no? A la hora de narrar, de poder dedicarle más tiempo al texto, de no tener que jugar con ese lenguaje cinematográfico que te limita mucho también a la hora de contar historias.
antes de cerrar, que nos quedamos sin tiempo, yo te quería preguntar una cosa. Hemos hablado de Los frutos del azar, del invierno del dibujante, Arrugas, que son obras que tienen una importante carga que se aprecia al leerlo de investigación previa. Tuve la ocasión de estar en la exposición de la Fundación Telefónica, que me pareció interesantísima, y se veía en varios de los paneles como era el proceso de documentación, de investigación. ¿Cuánto tiempo te lleva una obra de esas características, el proceso previo de investigación, antes de ponerte a escribir la primera palabra o dibujar la primera página? Que es una parte que me gusta hacer, entonces no me requiere esfuerzo, pero lo vas compaginando o lo vas solapando con otros proyectos, ¿no? Porque ahí el cómic tiene muchas fases, pero tiene una fase al final que es bastante mecánica, ¿no? que casi que es la del dibujo, entintado y color, ¿no? que bueno, sí que es verdad que tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo, pero tu cabeza puede estar en otro lado, le vas dando vueltas a historias, te vas documentando ya para la siguiente parte. Entonces, en documentación es un agujero negro en el que se tragaría todo el tiempo del mundo, ¿no? Y que tienes que acabar en un momento dado. Entonces se suele solapar entre el final de un proyecto y digamos que unos meses antes de empezar ya el siguiente, ¿no? En el momento en que dices, bueno, empiezo ya a escribir el guión. Entonces mientras estás escribiendo el guión sigues documentándote, pero en el momento en el que ves que el guión ya lo puedes cerrar, doy por terminada la documentación. Aún así sigo y luego añado alguna cosa y demás, pero puede ser perfectamente pues de documentación un año mínimo, seguro, ¿no? Y luego mientras estás trabajando en el guión, que pueden ser, pues no sé, 3, 4 meses, sigues también documentándote, mientras estás haciendo los bocetos también, porque es la documentación gráfica, que ves fotografías, documentales, películas, buscas por internet, todo ese tipo de cosas también, ¿no? Entonces al final la parte esa de documentación, que también es la preproducción, digamos, del cómic, pueden ser dos años, ¿no? Y esa parte final casi que es lo más rápido, ¿no? En la que ya tienes todo bocetado, que incluso ya lo darías por terminado, ¿no? Y dices, bueno, si es que ya está, ya sé lo que quería saber, qué es lo que me ha llevado a hacer esto, y ya tengo los bocetos. A partir de aquí ya es algo muy mecánico. Esto para los que dicen que no, hacen un par de dibujitos y ya está. Bueno, de hecho mi forma de trabajar para otros autores es muy rara porque bueno, volvemos un poco a lo del principio de la entrevista, que lo que me gusta es contar historias. Yo no dibujo nada hasta ni hago un garabato hasta que no tengo el guión acabado. O sea que posiblemente hasta después de 2 años no he hecho ni un boceto siquiera. Que es una forma reconozco que es muy poco de dibujante hacer esto, ¿no? Donde hay dibujantes que ni tan siquiera hacen guión, otros que mientras están haciendo el guión van dibujando y que no pueden parar y hacen diseño de personajes. Yo no hago absolutamente nada del dibujo hasta que no acabo el guión. Fantástico, pues cuando estamos en tiempo nos encantaría seguir aquí muchísimo tiempo más, es un placer y te agradecemos muchísimo esta entrevista y estaremos pendientes de todo lo que vaya saliendo. Muy bien. Y que sean muchos éxitos como hasta ahora. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias.